Hay una línea divisoria que atraviesa todo el pueblo en forma de zigzag. O sea que puede pasar por cualquier parte. Dentro de un edificio, la mitad de una casa. Eso es muy loco. O sea que pueden estar dos personas durmiendo en una misma cama, pero en un país diferente. Las fronteras más insólitas del mundo. Desde algunas tan simples que no hay absolutamente nada y que no sabes si estás en un país o en otro, o estás justo en la unión de tres países que convergen, hasta la cima del Everest que se encarga de dividir dos países. Hay una que a mí me voló la cabeza, que está en Europa. Es un pueblo en donde a la vez puedes estar en un país y en otro. Primer frontera. Naco es un pueblo pequeño que divide México de Estados Unidos con una reja que la usan para jugar al vóley. Pero había un problema, como la reja arriba tenía púas, a veces jugando se le pinchaban las pelotas. Y el país que perdía el partido organizaba una fiesta para el otro país. Es decir que como la reja era una reja común, la cortaban y pasaban de un lado a otro para la fiesta. Y casi siempre ganaba México. O sea que la fiesta la organizaba Estados Unidos. Pero todo esto cambió. En el año 2007 se jugó el último partido porque esta reja se cambió por una barricada alta e impenetrable y claramente esto hizo que no se pueda jugar más al vóley, así que se perdió esa tradición México-Estados Unidos. Segunda frontera. Bueno, este es un datísimo súper curioso, una frontera, el único lugar del mundo que ningún país lo quiere. Nadie lo quiere, Nadie me quiere, todos me odian. Solito en mi habitación. Se llama Bir Tawil, que está entre la frontera de Egipto y Sudán. La cosa va así. Hay una parte que reclaman ambos países, que dicen que es suya, que se llama Triángulo de Jalaib. Egipto dice que esa parte es suya y que el Bir Tawil no lo es, le pertenece a Sudán. Y Sudán dice lo contrario. No, a mí me pertenece el Triángulo de Jalaib, pero no me pertenece el de Bir Tawil. Ese es tuyo, Egipto. ¿Por qué pasa esto? Es porque el triángulo de Jalaib es mucho más grande en superficie que Bir Tawil. Pero hay un dato muy curioso y acá Estados Unidos siempre lleva la delantera en todo. Cuando se refiere a tierras y territorio, Estados Unidos está presente. Bueno, no me acuerdo la fecha, pero esto es muy loco. Un ciudadano estadounidense, al saber este motivo de que había un pedazo de tierra que nadie lo quería y que todavía nadie lo quiere, fue al lugar y puso una bandera y se declaró el soberano de esa tierra, el dueño de ese pedacito. Pero nada. Sudán y Egipto no quisieron, entonces la tierra sigue sin dueño, por así decirlo. O sea, como que lo quieren y no lo quieren. Porque claro, al final, los gobiernos de Sudán y Egipto dijeron que no aceptaban que esta persona se vuelva la dueña de este pedazo de tierra. Pero ellos tampoco lo quieren, o sea, claro, ellos no lo quieren, pero a la vez tampoco dejan que nadie vaya. Te quiero, no te quiero. Te quiero, no te quiero. Y el Bir Tawil, mientras tanto, está llorando porque nadie lo quiere. Y una vez que alguien quería ir ahí y decir, no, vos sos mío, te adueñas de mí, no, tampoco. Así que muy solo. Tercer frontera, China-Nepal. Justo esta frontera es media curiosa, yo no sabía que estaba ahí. Es la frontera más alta del mundo. Porque pasa por el monte más alto del mundo. La parte más alta del monte Everest es justo la división de los dos países entre China y Nepal. Lo curioso es que del lado de Nepal es el lado más conocido para ir a escalarlo y que todo el mundo prefiere. ¿Por qué pasa esto? Dicen que los paisajes que se ven desde el lado de Nepal es muchísimo más colorido que del lado de China y los atardeceres son hermosos, aunque los amaneceres son muy bellos del lado chino del monte Everest. Así que se podría decir que el que lo escaló y llegó a la cima estaba en dos países a la vez. Frontera número 4. Esta es en Europa, Bélgica y Holanda. Particularmente está en Holanda, pero muy cerca de la frontera con todo el resto de Bélgica. Es un pueblo que tiene hasta dos nombres. El general es Barley o Barle, no sé cómo se pronuncia. Hay una línea divisoria que atraviesa todo el pueblo en forma de zigzag. O sea que puede pasar por cualquier parte. Dentro de un edificio, la mitad de una casa. Eso es muy loco. O sea que pueden estar dos personas durmiendo en una misma cama, pero en un país diferente. O sea que vos podés estar en Bélgica y tu pareja en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda. No era. Con la LL. O sea que vos podés estar en Bélgica durmiendo y tu pareja puede estar en Holanda durmiendo. Y en la misma cama. La mayoría de los habitantes
de este pueblo, Barli Hertog o Barli Nassau, tienen doble nacionalidad, doble pasaporte, son tanto holandeses como belgas. Lo bueno es que como los dos países forman parte de la Unión Europea, no necesitas pasar por la aduana cada vez que querés cambiar de país. Imagínate si en tu casa tuvieses el baño en Bélgica y la cocina en Holanda. La línea divisoria que pasa por toda la ciudad es una línea de adoquines grises con cruces blancas en todo el recorrido. Y de un lado está la N y la L para decir que pertenece a Holanda y del otro lado la B para decir que esa parte pertenece a Bélgica. Y cuando la línea pasa por tu casa, es decir que una parte de tu casa pertenece a Holanda y otra a Bélgica, en realidad vos vas a pagar los impuestos de acuerdo al país en donde se encuentra tu puerta de entrada. Y hay casos en donde la línea, la frontera, justo pasa por la mitad de la puerta. Y en ese caso tiene 2 números la casa. Casi todas las cosas se resuelven negociando, porque tiene 2 ayuntamientos, 2 cuarteles de bomberos, 2 centrales de policía. todo por 2. Uno belga y otro holandés. O sea que en realidad está como sobredimensionado, o sea... Claro. Y por esta razón van muchos turistas y la ciudad está preparada para 40.000 personas y no para 9.000 que son los habitantes del pueblo. Hay un dato muy curioso que en Holanda los negocios, los bares cierran más temprano que en Bélgica. La línea de frontera pasa por el medio del bar y llega el horario de cierre de Holanda, pasan las mesas desde Holanda a Bélgica, así sigue todo joya. Increíble, me encanta. Para Holanda está permitido beber alcohol recién con 18 años, pero para Bélgica a los 16 ya es legal. Entonces, si un grupo de menores de edad de 16 años va a un bar y el mozo holandés no te quiere atender, es cuestión de cruzar la calle, ir a Bélgica e ir a otro bar. Quinta frontera, Estados Unidos, Rusia. Parece muy ilógico porque estamos acostumbrados a que Estados Unidos está lejos de Rusia. Pero en realidad los separan solamente 4 kilómetros. Es decir que podés literalmente desde Estados Unidos ver Rusia y desde Rusia ver Estados Unidos. Esto se debe a que en 1867 Rusia le vende a Estados Unidos todo Alaska. O sea, toda la superficie de Alaska queda en manos de Estados Unidos, que era de Rusia en realidad. Yo creía que Alaska siempre había sido de Estados Unidos. Yo también, que la punta de Alaska y la punta de la parte de Siberia, de Rusia, están separados por el estrecho de Bering. Solo 82 kilómetros, pero habíamos dicho que eran 4. Porque hay unas islas entre Alaska y Siberia, es decir, Estados Unidos y Rusia, que justamente son 2 islas y una pertenece a Estados Unidos y otra a Rusia. Y esas 2 islas sí están separadas por 4 kilómetros. Algo muy loco es que en invierno, cuando el agua se congela, podés pasar literalmente caminando de Estados Unidos a Rusia, de un país a otro. Ahora, la isla de Estados Unidos está poblada, hay una población de... 100 y pico de personas. Sí, 140 esquimales y la de Rusia está despoblada. Y hay un dato muy curioso, que es que a una de las islas, la de Estados Unidos, se le llama la isla del ayer y a la de Rusia se le llama la isla del mañana. ¿Por qué es esto? Porque hay una diferencia horaria, justo ahí pasa la línea que divide la zona horaria y hay 21 horas de diferencia de una isla a otra. En 4 kilómetros de distancia hay 21 horas de diferencia. Es decir, si en la isla de Estados Unidos son las 3 de la tarde del día viernes, en Rusia son las 12 del mediodía del día sábado. Frontera número 6. La triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. 2 ríos que convergen causan esta triple frontera. Te podés parar ahí desde uno de los países y ves a los otros 2. Cada país está identificado con un monolito con los colores de la bandera de cada país. Los 2 estuvimos ahí. Yo estuve mirando esa frontera desde el lado brasilero. Y yo desde el lado argentino. Y yo lo que vi es que había una balsa llena de autos pasando de un país a otro. Es muy loco. Pasan un montón de cosas por el río. Frontera número 7. Frontera que divide Corea del Sur y Corea del Norte. O sea, debe ser la frontera más picante de todas. Sí. La más... Dicen que es el lugar más tenso del mundo. Y hay un dato muy interesante y es que Trump es el primer presidente estadounidense en pasar la frontera de Corea del Sur a Corea del Norte. Es un punto, un cordón de cemento. Literal.
literal, que está vigilado las 24 horas. Por Sí. el ejército estadounidense. Y es un lugar que se suelen encontrar personas políticas para hablar y llegar a acuerdos, pero sin pasar de un país al otro. O sea, se paran de cada lado del cordón Se dan la mano. y ahí quedamos. Esto quiere decir que es la frontera más vigilada del mundo. Frontera número 8. Namibia, Zambia, Botswana y Zimbabue. 4 países separadas por un río, es muy parecida a la de Argentina, Paraguay y Brasil, pero con 4. Botswana, Zambia y Zimbabue literalmente se tocan entre sí, pero Namibia y Zimbabue a veces parece que sí y a veces parece que no, pero están los 4 países ahí separados por un río y se puede ver los 3 países de acuerdo al país de donde estés mirando, ¿no? Frontera número 9. Canadá, Estados Unidos. Hay mucha frontera entre estos dos países porque los dos son muy anchos y están pegados obviamente. Se puede pasar por muchos lugares de un país a otro. Lo más típico son grandes puentes con una aduana de cada lado y bueno, Exactamente. como una frontera normal. Pero hay lugares muy curiosos que siguen siendo frontera, pero que de una manera distinta. Hay un pueblo que lo único que divide un país del otro es una línea blanca pintada en el asfalto donde un lado dice Canadá y del otro lado dice Estados Unidos. Más o menos parecido a lo de Bélgica, Holanda, Pero más lineal, ¿no? pero más lineal, sí. O sea, no tan irregular ni... claro, de un lado es un país y del otro lado es el otro. Punto final. Hay uno que divide un bosque con un camino de nieve, que de un lado es Estados Unidos y del otro lado Canadá. En este pueblo hay un caso muy particular en donde la línea blanca divisoria pasa exactamente por el medio de una biblioteca. O sea, tenés la mesa y estás sentado charlando en Canadá. Con el que acomoda los libros está en Estados Unidos y vos estás en En Canadá. Canadá, o al revés, no, es muy loco. Frontera número 10. Austria, Hungría y Eslovaquia. Volvemos a una triple frontera. Creo que es la que menos se ve. O sea, Es la que menos se ve. se nota. No hay nada, absolutamente nada. Está en el medio del campo y los 3 países convergen en un punto en el medio del campo y no hay nada. Hicieron algunos monumentos como para hacer referencia de que ahí empieza y termina cada país. Hay una mesa triangular en donde cada lado corresponde a un país diferente y hay un monolito también. Que tiene 3 caras y cada cara Corresponde a cada país. Exactamente, pero en sí, En el que apunta, ¿no? en sí nada lo divide y podés estar con un pie en un país, otro en el otro. Mi dedito queda Y recto. bueno, como el dedito este chiquito. Porque así, mira, pon el tuyo. Queda mejor. Frontera número 11. No, mentira, es un bonus track. Sí, esto en realidad es un dato curioso que encontramos, Que la verdad no sabemos si es verdad o no. pero no sabemos la ubicación exacta. Entre Suecia y Noruega. Es muy curioso porque es un cartel de McDonald's, literal, con una hamburguesa muy rica. Que pasa una línea de puntos entre medio del cartel y de un lado está el precio correspondiente a Suecia y del otro correspondiente a Noruega. O sea, McDonald's aprovechó la movida de que justo era un camino divisorio entre dos países para hacer publicidad, ahorrarse un cartel. Se dice que fue una broma del McDonald's de Suecia para competir con el McDonald's de Noruega por la diferencia de precio. Bueno, esto es todo por hoy. Hay muchas más fronteras, pero estas son las más locas que encontramos. Esperemos que les haya gustado el video. Nos encantaría que si saben de alguna, si cruzaron alguna, si tienen fotos en alguna frontera loca, lo comenten acá abajo, que nos dejen esa información porque nos parece súper interesante el hecho de estos lugares insólitos en los que por ahí no hay nada, pero a la vez lo hay todo porque puedes estar con un brazo en un país, la cabeza en el otro... Ah, la cabeza. Así que nada, cualquier información que tengan, dato, que sepan, lo dejan acá abajo. Dejen un like o un dislike, como quieran, suscríbanse, hagan lo que quieran. Otra vez lo que quieran. Hagan lo que quieran, básicamente, sean libres. Be free. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.